Lo básico nuestro es la soberanía, ¿no? Nosotros hablamos de soberanía nacional, soberanía popular, vida y valores. Entonces ahí entra el papel del social cristianismo, o sea que es el mensaje bíblico llevado a la acción política, social y económica. Nosotros planteamos que desde nuestro movimiento, el Movimiento Soberanista Social Cristiano, que abarca todas las agrupaciones que se quieran sumar y que tengan las mismas ideas, es un movimiento nacional, no es un partido político, es mucho más que eso. Puede inclusive dar cobertura a frentes políticos electorales sin ningún tipo de problema, organizaciones sociales, fundaciones, iglesias de las distintas vertientes del cristianismo que quieran participar. Para nosotros la soberanía empieza en el vientre de nuestras mujeres. Entonces el aborto no es solamente una cuestión humanitaria, no es solamente una cuestión religiosa, es una cuestión geopolítica, es una cuestión geoestratégica. Se está tratando de despoblar a nuestra patria a través del aborto y de la homosexualización de los niños. Estos niños que dentro de 20 años no van a tener hijos porque en un alto porcentaje van a ser homosexuales. Entonces nosotros estamos planteando la necesidad de desarraigar este tipo de políticas de despoblación que nacen hace varias décadas. Digamos, el combate contra la Argentina, el imperio mundial anglo-norteamericano lo viene planteando desde hace 100 años, cuando un grupo de geopolíticos europeos se radicaron en Estados Unidos, se nacionalizaron e hicieron un análisis de toda América Latina. Entonces llegaron a la conclusión que el país más europeo de América Latina era Argentina, con un altísimo nivel de alfabetización, un altísimo nivel de industrialización, con una educación de nivel superlativo en comparación inclusive a los países anglosajones y a países orientales como Japón. Entonces ellos dijeron, es el enemigo a destruir. Trazaron hipótesis y conflictos de guerra contra Brasil y de guerra contra Chile. Todo esto está en expedientes depositados en la Universidad Kennedy, ¿no? O sea, yo no invento nada, ustedes pueden ir y pedir los antecedentes. Después viene la Segunda Guerra Mundial, vienen las dos guerras mundiales, pero particularmente la segunda, en donde Argentina, a pesar de mantener su neutralidad y dar cobijo a algunos refugiados alemanes, Argentina provee de materia prima a los llamados aliados, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, y principalmente alimentos. Termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, la deuda en esos momentos de Estados Unidos con Argentina era de 2.500 millones de dólares de aquella época, y la deuda de Inglaterra era de 3.000 millones de dólares de aquella época. Perón lo quiso cobrar y no se lo pagaron. Y aclaro que nosotros no somos peronistas, tenemos hermanos peronistas. En el caso particular mío, yo tengo un gran respeto y considero que el peronismo ha hecho una historia muy importante en nuestra patria. No son peronistas los que hoy gobiernan, pero en mi caso particular yo soy social cristiano, no soy peronista. Y aclaro esto porque algunos van a decir, claro, rescate el peronismo porque no, rescato el peronismo porque soy argentino. Entonces, y lo rescato en aquellas cosas buenas. Perón quiso cobrar la deuda, no lo pudo hacer. Ustedes ya saben cómo terminó su gobierno. Winston Churchill, que dijo que había que, en la conferencia de Yalta el 4 de febrero de 1945, dijo, tenemos que destruir a la Argentina porque si se vuelve un país poderoso, encolumnará detrás de sí a toda América Latina. Palabras más, palabras menos. Winston Churchill deja de ser primer ministro en Inglaterra y vuelve a hacerlo en el año 51, precisamente para preparar el derrocamiento de Perón. Hay mucho para hablar en esto, pero no me quiero desviar. Entonces, nosotros le hicimos una carta documento al presidente actual, Alberto Fernández, donde le pedimos que reclame los 11.000 kilogramos en lingotes de oro que envió el señor Mauricio Macri cuando era presidente en septiembre del año 2017, que en aquel momento eran 462 millones de dólares, y hoy, con la diferencia entre el oro y el dólar, se han hecho 636 millones de dólares, 462 millones en la anterior y 636 millones en la actualidad, ¿sí? De dólares, en Londres, están en Londres, sí. Quiero decir las cifras exactas para que no haya confusión, ¿no? Y a veces uno habla rápido y por ahí.
Y bueno, y también le pedimos que reclame el pago de esa deuda de 5.500 millones de dólares que tenía el Imperio Anglo-Norteamericano con Argentina desde 1945. Son 75 años con interés bajo del 8%, que es la depreciación anual del dólar. O sea, no nos fuimos a intereses exorbitantes del 40-50%. 8% anual en 75 años, interés compuesto, nos da que el Imperio Anglo-Norteamericano le debe a la República Argentina 1.766.000 millones de dólares. Entonces nosotros en la carta documento le proponemos a nuestro presidente que se siente con esta gente, resten la deuda que tiene Argentina en la actualidad de 300.000 millones de dólares, que es ilegítima, fraudulenta, ilegal, ya lo sabemos, pero no importa. Nos sobra para pagar. Resten de esa deuda que ellos tienen y nos va a quedar 500.000 millones de dólares a favor, y que se siente a negociar con nuestros deudores para que ellos le digan a Argentina en qué plazo y en qué cantidad de cuotas le van a pagar la deuda que tienen con nosotros. En eso consiste nuestra carta documento. Nosotros creemos que eso es soberanía nacional. ¿Y por qué es soberanía popular? Porque es el dinero de nuestro pueblo. O sea, cuando el señor Macri hizo una deuda de 200.000 millones de dólares, que es fraudulenta porque más del 51% es fuga de capitales y el 48 y pico por ciento que supuestamente no es fuga de capitales no entró nunca, ¿sí? Porque te imaginas, con 200.000 millones de dólares nosotros ya seríamos una potencia en crecimiento. Pero ¿dónde está el dinero? La hemos enviado justamente antes de partir yo en este recorrido por nuestra patria. El jueves pasado la enviamos. Yo el viernes salí para Tucumán. Estamos preparando nuestro segundo congreso, el segundo congreso del Movimiento Soberanista Social Cristiano, segunda cristiada. Nosotros largamos el año pasado la segunda cristiada, la primera fue en México. Y todavía no hemos tenido respuesta. De todos modos, a través de los medios se va a ir conociendo, entonces la gente va a empezar a saber que a nosotros nos deben. Y me planteas bien vos que no está en la agenda de esta gente, porque nosotros tenemos una clase dirigente, tanto a nivel político como judicial, totalmente entreguista, en donde ellos lo que menos les interesa es el pueblo y la soberanía nacional. A ellos lo que les interesa es responder a sus amos del nuevo orden mundial y del imperio. A ellos no les interesa bajo ningún punto de vista cumplir con el pueblo ni con la patria. Nunca les interesa. Nunca. Nosotros hablamos por ahí de cleptopartidocracia, o sea, gobierno de partidos y ladrones, ¿no? Y lógicamente con dirigentes así, con esas características, no podemos ir muy lejos. ¿Te imaginas que hace 100 años Argentina era la sexta potencia económica del mundo? En 1950-51 teníamos el cuarto o quinto ejército más poderoso del planeta. Ahora no hablemos de que tenemos fuerzas armadas, ¿cierto? Fueron destruidas. Encima sin tecnología y encima con 30.000 tropas de la OTAN en nuestro territorio. Tenemos 10.000 del Estado de Israel en la Patagonia, supuestamente en 50 bases subterráneas. Tenemos 1.200 de la Guardia Nacional del Estado norteamericano de Georgia, que son militares en Vaca Muerta. Tenemos 3 bases incipientes de la OTAN, una en el noroeste, La Quiaca, Salta, por ahí, por esa zona. Iba a ser en La Quiaca primero, pero con lo de Bolivia ya no les hace falta, así que la trasladaron a Salta. Iguazú, Tierra del Fuego, posiblemente Río Grande. Y tenemos además integrantes de las SAS británicas cuidando las propiedades británicas en Patagonia, principalmente provincia de Santa Cruz. Y tenemos 10.000 hombres en Monte Agradable, en la base de la OTAN de Malvinas, de los cuales 2.500 son británicos y 7.500 del Estado de Israel. Más un portaaviones norteamericano que anda paseando por nuestras costas con 5.000 hombres. Entonces tenemos que hablar de 30.000 tropas extranjeras contra 77.000 de nuestro desarmado ejército. Te imaginas que no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo. Va a tener que ser el pueblo el que defienda, como en las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Entonces,
esta clase que nosotros tenemos es absolutamente traidora. Vos me dirás, bueno, ¿desde cuándo están entrando esas tropas? Y bueno, acá desde la época de Menem se instalaron las tropas de Israel en Patagonia. Tan es así que cuando fueron los atentos en Buenos Aires contra la embajada y la AMIA, en menos de una hora estaban ahí las tropas israelíes, con sus perros y todo. Y 12.000 kilómetros queda el Estado de Israel. No se van a venir ni en un misil llegan a tiempo, ¿cierto? Entonces es evidente que las tropas estaban, pero nunca dejaron de ingresar, ese es el tema. Digamos, si vos me dijeras, bueno, un gobierno, porque los K hablan de soberanía, es un gobierno que sí los paró. No, entraron con Menem, siguieron entrando con Dualde, con De la Rúa, con Dualde, siguieron entrando con Néstor, con Cristina, con Macri, fue peor porque entraron todos los otros, y bueno, y siguen entrando ahora. O sea, no hay en esta casta política, en esta casta judicial que manejan la patria, que son básicamente masónicos, no hay ningún tipo de defensa de la soberanía. Y vos tienes, con esto termino, ya te escucho. Vos tienes las elecciones anteriores, por ejemplo, donde nos proscribieron a nosotros, nos sacaron de UNITA y lo pusieron a Expert. Macri Pichetto. Pichetto está en la lista de líderes confiables de George Soros. De los 47 líderes confiables de George Soros, 26 varones, 21 mujeres. Respetan la paridad de género, eso no se puede discutir, ¿no? Fernández, uno de los principales aliados que siempre habló mal de Cristina, es Massa. Massa es uno de los líderes confiables de la sociedad de George Soros, la Fundación Sociedad Abierta. Nos vamos a la ultraizquierda. Del Caño, Romina del Pla, dirigente, sindical, docente, bla, 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 es una de las líderes confiables de la Fundación Sociedad Abierta de George Soros. Está en la lista que publicó la Sociedad Abierta, no inventó nada. Cuando hice unos vídeos al respecto antes de las PASO lo expliqué. Pronosticamos nosotros los resultados, dijimos que en las PASO posiblemente Fernández estuviera en un 45-46%. Y bueno, fuimos tirando todos los otros porcentajes, fueron los que se cumplieron. Y los únicos que nosotros dimos los porcentajes, que eran 6 candidatos, fueron los que pasaron las PASO. Los otros 4 que ni siquiera los mencionamos, no pasaron las PASO. Y también ahí mismo en esos vídeos tiramos los porcentajes que iba a haber aproximadamente en las generales. Decíamos que Fernández ganaba en primera vuelta porque no estábamos nosotros. Nosotros teníamos entre todos los Provida de UNITE una intención de voto de 15 al 17% solamente en las PASO. Con un porcentaje así vamos a traccionar muchos votos del pueblo, tanto de los que votasen a Macri como de los que votasen a Fernández, y ahí vamos a sacar a Macri del segundo lugar y nosotros íbamos a ir con un 33% contra un 35% de Fernández a la segunda vuelta, y le ganamos en la segunda vuelta por 60-40. Por eso nos sacaron, porque no pertenecemos al nuevo orden mundial, no le obedecemos a esos patrones. Y acá hay muchas cuestiones que hay que considerar. Por un lado, ya lo dijimos, la soberanía nacional, la necesidad de crecer en población en un país que fue potencia en algún momento y hoy no lo es, pero vos fíjate que las grandes potencias mundiales tienen grandes extensiones territoriales. Eso se debe a que son autosuficientes en recursos naturales, y ese es el caso de Argentina, pero es el único caso de un país gigantesco en superficie que no es potencia mundial en la actualidad. Algunos van a mencionar, sí, Australia, Canadá no son potencias y son muy grandes, pero Australia y Canadá no son países, son provincias de Inglaterra. Hay cosas que la gente ignora. Si vos buscas jefes de Estado, jefes de gobierno a nivel mundial, vas a encontrar que Canadá, Australia, Jamaica y un montón de estados del Commonwealth británico, ex colonia, no tienen presidente, tienen gobernadores, como en las Islas Malvinas. ¿Quién es el jefe de Estado? La jefa de Estado, la reina de Inglaterra. Son monarquías parlamentarias provinciales. Es como si acá Chaco, Córdoba, Santa Cruz dijeran, bueno, vamos a pedir una representación en la ONU, vamos a pedir que nuestros seleccionados participen en las Olimpiadas, nuestras selecciones de fútbol participen en los mundiales, o por lo menos en las eliminatorias. Es así, son provincias, como lo son Escocia, como son Gales, como son Irlanda del Norte, Gibraltar, y así podríamos seguir. O sea, no son países independientes, no son naciones, pero a tal nivel llega
el poder de la mentira de estos imperialistas, que ellos le hacen creer a la gente que ellos en la ONU tienen naciones amigas, son provincias, no son naciones independientes. Entonces, esto de ser potencia para un país muy extenso no entra para estas provincias, ¿cierto? Entonces, ¿qué países extensos quedan? Kazajstán, que es un país bastante poderoso y que hoy está manejado por los Illuminati. La capital de Kazajstán es una capital Illuminati, una capital de una sociedad secreta, ya no tan secreta. Y si ustedes se ponen a buscar la composición, la edificación, los planos de la actual capital de Kazajstán, van a ver que tiene todo un diseño que tiene que ver con los Illuminati. Y es una potencia importante Kazajstán, muy disimulada porque está en el Asia Central, pero lo es. Otro país que era muy extenso y podría haber sido una potencia fue Sudán. Lo partieron en dos, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Y bueno, Argentina hay un plan de partición muy claro. Acá la reivindicación araucana, por ejemplo, no mapuche, porque mapuche son todos los pueblos que hablan el mapudungu. Los araucanos son descendientes de un pueblo aborigen del sur de Chile y de un grupo de espartanos que tuvieron una expedición entre el 800 y el 600 a.C. De ahí nace el pueblo araucano y se transforma en un pueblo con una gran tecnología militar y con una gran táctica y una gran estrategia militar. Tan es así que los incas, que en su expansión nunca fueron derrotados, nunca perdieron una batalla, fueron destruidos por los araucanos. Y las guerras de Arauco, los españoles sufrieron las consecuencias de enfrentar a los araucanos, terribles consecuencias. Entonces después hay un pacto entre los araucanos y los ingleses, y los británicos y los araucanos cruzan la cordillera y arrasan con los pueblos de acá, que eran pueblos de cazadores y recolectores, eran pueblos que no conocían mayores tácticas guerreras, no tenían armas de guerra, y se defienden bravamente, pero son destruidos por los araucanos. Tan bravos eran que los araucanos los bautizan como tehuelches, que en la lengua mapudungu quiere decir pueblo bravío, tehuel, bravío, valiente, y che, pueblo o gente. Entonces, y ellos imponen, al ser mucho más avanzados, imponen toda su cultura, imponen su lengua, imponen el mapudungu. Entonces, ellos, a través de las operatorias del Imperio Británico, imponen de alguna manera que todos estos grupos son mapuches. Y mapuche es el que habla esa lengua, y ellos impusieron su lengua, pero estos pueblos en su gran mayoría son etnias completamente distintas a los araucanos. Ellos son una minoría. Y la RAM, la resistencia ancestral mapuche, en realidad es resistencia armada mapuche, son un grupo de agentes provenientes del Imperio Británico que tienen su sitio de coordinación en la ciudad inglesa de Bristol, donde está la coordinadora internacional de Mapu. Mapu es la tierra que ellos quieren para ellos, que es sur de Neuquén, sur de Río Negro, norte y centro de Chubut. Desde el sur de Chubut hasta Tierra del Fuego quedaría para las tropas de Israel, y todo lo que es Tierra del Fuego, incluyendo la parte americana más la parte antártica, porque Tierra del Fuego es la provincia más grande de Argentina, ¿cierto? Con todas las islas del Atlántico Sur, tanto americanas como antárticas, quedaría para Gran Bretaña. Ese es el plan de partición que hay para nuestra patria. Con suerte, porque hay otros lugares, por ejemplo, donde están las bases norteamericanas de la OTAN. Acá hay un grupo de paramilitares wichis también, que ustedes ya deben conocer eso. Entonces hay todos otros experimentos de partición para ver si se lo puede achicar más todavía a la Argentina y dejar una Argentina agroexportadora, manejada por la oligarquía terrateniente, sumisa a ellos, ¿no? Esa es la idea, ese es el plan general. Entonces el aborto es una manera de incrementar esto, porque te imaginas, Argentina en total, desde La Quiaca y Iguazú hasta el Polo Sur, tiene 3.761.274 kilómetros cuadrados. Una cosa enorme. Entonces, 45 millones de habitantes para semejante superficie es nada. Y encima la quieren bajar a la población.
O sea, con el aborto es una baja de población segura. En el Memorándum 200 del 24 de abril de 1974, firmado por Henry Kissinger, dice claramente: debemos promover las políticas de despoblación en los países del tercer mundo, porque nuestra economía creciente requiere de ingentes recursos minerales que ellos tienen. Y si ellos los empiezan a utilizar, si su población crece, los empiezan a utilizar, se van a industrializar, se van a desarrollar, y nosotros no vamos a poder más recurrir a esos recursos. Entonces es imprescindible disminuir la población, y para ello el aborto es absolutamente imprescindible. Te lo resumo, no son 185 carillas aproximadamente, pero el resumen es ese, tomando algunas frases más o menos textuales. Acá los únicos que estamos sosteniendo esta lucha somos los soberanistas social-cristianos, o sea, los sectores nacionalistas, realmente nacionalistas. ¿Por qué hago esta diferencia? ¿Y por qué hay liberales que se dicen nacionalistas? Porque ellos los domingos comen asado, toman vino tinto y bailan chacarera. Pero eso no es ser nacionalista, y por ahí se les ocurre cantar el himno, como los rugby, estos asesinos que lo mataron al chico que era paraguayo. Bueno, eso realmente denosta lo que es el verdadero nacionalismo. Entonces nosotros aclaramos esto: soberanismo social cristiano. Por eso nuestro movimiento se llama Movimiento Soberanista Social Cristiano. Hicimos nuestro primer congreso en Tucumán el 21 de diciembre. Refundamos la República, largamos la fundación de la Segunda República, la Segunda Independencia y la guerra total y abierta contra las fuerzas de las tinieblas. Porque esta guerra es espiritual. Digamos, acá hay una guerra de tipo material y cultural, ¿verdad? Pero en el fondo es una guerra de tipo espiritual. Nosotros sabemos que muchos abortos los hacen como sacrificios a Satanás, lo sabemos perfectamente. Sabemos también que hay profecías que hablan de esta lucha en Argentina. Dice el Señor en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, versículos 31 al 34, que en el fin de los tiempos se despertará la Reina del Sur. La Reina del Sur es Argentina, ella se despertó en el 2018. Mucha gente decía en aquel momento, cuando Macri, para tapar los desastres económicos que tenía, larga el tema del aborto por consejo de Durán Barba y seguramente por consejos de Soros y etcétera, ¿no? Para los que están viendo esto, Soros es un gran traficante de armas y generador de guerras a nivel mundial. Las guerras mueren principalmente civiles, principalmente mujeres, niños y ancianos. Ese es el hombre que financia el aborto acá, porque dice que hay que evitar que mueran las chicas pobres por aborto. Imagínate que no tiene problema en matar tanta gente, que le van a importar unas cuantas chicas pobres de Argentina, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos en claro que en ese momento el aborto se larga como una cortina de humo. Y la gente empezaba a preocuparse. El movimiento nuestro tiene casi 10 años de existencia. Y nosotros estuvimos trabajando con este tema y todo el mundo nos decía: no, pero en Argentina no va a pasar nada con el tema del aborto. No, eso de que es una conspiración, no es cierto. Bueno, entonces yo le decía en ese momento a la gente que estaba muy preocupada y muy amargada, que Dios por algo permite las cosas. Digo, seguramente nosotros vamos a terminar ganando, los sectores que estamos en contra del aborto, a favor de la vida. Se apruebe o no se apruebe, vamos a salir ganando. Y así ocurrió porque fue un despertar. Hoy todo el mundo habla de George Soros, del Memorándum 200 de Henry Kissinger, de que es para bajar la población, de que son sacrificios humanos. O sea, lo mismo que nosotros antes preconizábamos y no nos escuchaban, es lo que hoy toda la militancia provida está utilizando o argumentando, ¿no es cierto? En distintos niveles. Acá hay niveles de argumentación. Esos niveles de argumentación son científicos, son de tipo doctrinario, son de tipos religiosos, son de tipo culturales, pero todos coinciden en lo mismo: no al aborto, sí a la vida. Y por eso nuestro movimiento está trabajando en todo el país, porque nosotros consideramos que tiene que haber una gigantesca red soberanista y social cristiana que se empiece a hacer cargo de nuestra patria, porque no puede seguir la patria y el pueblo argentino en manos de traidores.